aquí en Río de Agua Viva, bienvenidas las personas que nos ven en este momento en vivo, bienvenidas las personas que nos estén viendo en alguna de nuestras repeticiones. Un momentito, por favor, no me está dando el cursor. Entonces, hemos tenido algunos problemitas últimamente con el cursor. De allá sí da, pero de aquí como que no se mueve. Bueno, mientras aquí Ale nos apoya, de que por cierto, muchas gracias Isaac, muchas gracias Ale por estar siempre aquí. A los que faltan del equipo, pues sí nos hacen muchísima falta, son muy importantes y gracias también por su servicio, pero sí es muy importante en cada participación, cada servidor es de mucha importancia. Gracias Ale, qué amable. No, fíjate que yo no sé si sea, ¿tendrás algo que me ayude más a? No sé, disculpen ustedes, pero bueno, les decía, si ustedes están viendo este mensaje en alguna repetición, o sea que no sea el domingo por la mañana, me gustaría animarles a que tomen el tiempo de estar con nosotros, no solamente por la importancia que tiene este día, este tiempo, porque es una orden, es uno de los mandamientos de Dios, en los 10 mandamientos. Entonces, es de alto nivel la ordenanza de guardar el día de reposo. Pero además de eso, además de que eso ya es en sí mismo suficiente, el día de hoy vamos a empezar, no sé cuántos mensajes nos lleve, pero la palabra que vamos a compartir, o que yo voy a compartir, que Dios me ha dado, es una palabra que pues trata uno de los temas de mayor relevancia e importancia, de mayor peso en la vida en general, y por supuesto en nuestro tiempo aquí en la tierra. O sea, este es un mensaje que va dirigido a nuestro tiempo, a nuestra vida en esta tierra. Porque hay mensajes, y vimos mucho el año pasado sobre, parece ser que ya, gracias Alita, parece ser que ya vimos mucho sobre, también la Biblia nos habla mucho sobre lo que nos espera en el cielo a todas las personas que vamos a ir al cielo, que hemos decidido seguir a Jesucristo. Es un tema en extremo fuerte, es tan fuerte, o es en extremo fuerte, pero también en extremo es necesario. Y quiero resaltar que es un tema que no se me ocurre a mí, que no viene de mi corazón o de mi panza, sino que es algo que viene de parte de Dios, y voy a tratar de compartirles algunas cosas de cómo fue que esto llegó a mí. Pero es en extremo fuerte, al mismo tiempo es en extremo necesario decirlo. Yo en este momento no les estoy poniendo el título de este mensaje, ¿no está, verdad, el título? Ok, no me lo pongan, hasta que yo les diga. Por ahí salió, se nos fue en nuestras redes sociales, no sé cuántos lo habrán visto, pero quería tener la preparación, porque es tan importante y tan fuerte al mismo tiempo, que el día de hoy vamos a ver una introducción al tema, porque quiero tratarlo con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucho detenimiento, y por esta misma importancia y el cuidado que estoy tratando desde la preparación hasta la exposición de imprimirle a este tema, también es que hacía la invitación de que estén con nosotros acá, de que lo reciban de primera mano y que aparten este día y este tiempo para escucharlo. A casi todos nos roba mucho tiempo el tema económico, el dinero. Bueno, este es un tema mucho más importante que la economía, porque si los protagonistas de este tema faltaran,
la economía caería. Tienen que estar presentes estas personas. Es más importante incluso que el tema matrimonial o el tema del matrimonio, porque se trata de una de las bases que lo sostiene, que sostiene el matrimonio. Por lo mismo es más importante que la familia, o por lo menos en el sentido de que va primero, porque si no está presente esta base, la familia tampoco existiría, que es lo que vemos en muchos casos, que la familia se desintegra. E incluso me atrevo en esta preparación a decir que es de mayor valía o de mayor importancia que el tema de la iglesia misma, que la iglesia de Jesucristo o que el tema del pueblo de Dios, porque, bueno, y para hablar de la iglesia o del pueblo de Dios necesito integrar ahí que el tema de la salvación, o sea, imagínense qué tan importante es este tema, que incluso si no estuviera presente estos protagonistas, ni siquiera podría haber salvación, o ni siquiera tendría que haber iglesia, o podría haber iglesia o pueblo de Dios. Perdón. De hecho, le antecede. O sea, es un tema más antiguo que la iglesia, es un tema más antiguo que el pueblo de Dios, es un tema más antiguo que el tema de la salvación. Así de importante, así de relevante y así de urgente también, urgente es que se hable de lo que hoy Dios nos va a empezar a dar. Doy gracias a Dios por la vida del pastor Luis Miguel, que estuvo el domingo pasado, y a mí me impresionó desde el inicio cómo Dios nos decía, ustedes son un río, pero no deben de ser un río sucio como el río Lerma, ¿no? Creo que fue el que puso por ahí. Y me impresionaba por dos cosas, porque Dios nos conoce y Dios sabe lo que hay en nuestras vidas, qué tan limpios o qué tan sucios estamos. Pero la otra parte que me impresionaba, y siempre su gracia me ha impresionado, es que Dios no te deja de llamar río. O sea, no por ser sucios dejamos de ser un río. Somos un río sucio, si acaso. Y Él quiere que seamos un río limpio. Pero quiero que te des cuenta que Él no se da por vencido contigo. Él va a seguir perseverando y Él no te va a quitar ni tu visión, ni tu identidad, ni tu propósito, porque sus dones son irrevocables. Por más mal que tú estés, amigo, y hoy espero en Dios que el Espíritu de Dios vaya abriendo tu corazón, ahí en tu casa, porque obviamente nuestra primera reacción siempre va a ser defensiva. Pero Dios nos empezó a hablar y doy gracias a Dios por lo que empezó a hablarnos, porque además me dio un hilo que nos permite continuar o empezar el día de hoy continuando lo que Él ya nos empezó, lo que Él ya empezó a tejer, lo que Dios empezó a tejer desde la semana pasada con el mensaje que Dios trajo a nuestras vidas, a la vida de esta iglesia por medio de nuestro querido pastor Luis Miguel. Entonces, quiero que sepan ustedes que este tema es en extremo importante, que lo vamos a introducir el día de hoy precisamente para poder cuidar a detalle cada parte de este mensaje y que podamos recibirlo. Todavía no les voy a decir el título, ahorita se los voy a decir. ¿Cuál es la razón de este mensaje? Bueno, yo quisiera dejar bien claro, una vez más, y gracias a Dios, que como cada mensaje que yo comparto, miren, yo tengo muchos errores, pero algo de lo que más me cuido, siempre me he cuidado, es de no compartir, no subirme aquí para hablarles de algo que a mí se me ocurra, sino cuando he estado mejor con Dios y cuando he estado peor con Dios, siempre le pregunto, ¿qué quieres que yo le diga a tu iglesia? Lo mismo hago con cada clase, con cada enseñanza a los padres, con cada desayuno, siempre le pido a Dios. Entonces yo quiero que ustedes tengan la convicción, la confianza de que esto no es algo que nace en mi panza, nace en mi consideración sesuda, sino que viene de parte de Dios, y de hecho voy a compartir un poquito de cómo Dios me guía a este mensaje.
Yo les decía, Él nos conoce y conoce a su iglesia, sabe lo que necesitamos, cuál es el tiempo que estás viviendo, que vivimos como iglesia, y también, sobre todas las cosas, Él sabe lo que quiere y lo que necesita hacer contigo y conmigo, porque Él está haciendo una obra con cada uno de los que somos sus hijos y sus hijas. Me acordaba que esta palabra que yo les quiero compartir el día de hoy realmente vino a mi vida hace más de 20 años. Yo tenía poco tiempo en Cristo cuando escuché algo sobre este tema y lamentablemente durante estos más de 20 años creo que en muchos lugares las cosas no han cambiado, lamentablemente, por lo que Dios manda nuevamente, y no les extrañe escuchar algo al respecto en otros lugares, en otras iglesias, manda nuevamente hablarle a su iglesia sobre este tema. Y la forma en la que Dios me fue mostrando la relevancia, la pertinencia de hablar de esto, fue un evento que sucedió el año pasado, que en su momento me mostró algo y después de algunos meses, Dios me mostró a partir de ese mismo evento otra parte, otra realidad también de suma importancia, y ahí fue que usó ese evento. No es el único, no fue lo único, pero empezó ahí para darme esta dirección. No les voy a decir del evento ni de las personas involucradas, porque una de las cosas que voy a cuidar mucho es que no, ni yo, ni ustedes, ni nadie, hagamos ni siquiera el menor chiste al respecto de lo que vamos a hablar. Se va a prestar no solamente a chistes, burlas o mofas, sino de palabras sí en tu mente, sino que también a juicios y a críticas. Entonces yo voy a tratar de cuidar de que ni yo ni ustedes lo hagamos, sino que lo comparta y lo recibamos con toda la seriedad que esto amerita. Entonces, no voy a hablar del evento, no voy a hablar de las personas, pero quiero decirles que este evento, lo que hicieron estas personas fue algo que agradezco y voy a seguir agradeciendo toda mi vida, porque fue una expresión de amor genuino, de cuidado hacia mi persona, lo que hicieron. Y eso fue lo primero que recibí, y eso fue lo primero que vi, un amor sincero, una preocupación sincera por mí. Y lo resalto porque me sentí, y la verdad es que después de mucho tiempo me sentí, de no haberme sentido, me sentí muy, muy amado por esas personas que se acercaron conmigo en esa situación. Y entonces me aconsejaron algo, motivados por ese amor, motivados por este cariño. Entonces yo dije, Padre, gracias por el amor que tú me prodigas el día de hoy a través de estas personas que se acercaron cercanas a mí. Pasado el tiempo, algunos meses después, Dios me mostró el lado B. Así como en los discos, los que conocimos los discos, ¿no? El lado A, y me mostró también el lado B de una realidad lamentable y abrumadora. Pero quiero que quede bien claro que en el lado A fue maravilloso lo que hicieron. Pero hubo un lado B, y ese lado B no fue nada bueno. Después me recordó un suceso bíblico que es el que estaremos profundizando y estudiando más adelante en los próximos domingos, pero junto con este evento y ese suceso bíblico y otros, fue mostrándome la expresión de esta lamentable y triste realidad que hoy vivimos. Yo sé que los que no vieron, los que no lograron ver en redes sociales ya deben estar diciendo, pues, ¿de qué va a hablar, no? Ok, ahorita ya se los voy a mostrar. Pero antes de decirles y estar tomando el tiempo para tratar de proyectarles lo importante, la importancia de este tema, es que, repito, no
para algunas personas, para algún grupo de personas, puede empezar a tentarles a fortalecer críticas, a fortalecer señalamientos, a fortalecer humillaciones. Entonces vamos a tener mucho cuidado. Yo les pido a todos ustedes que cuando empiecen en sus mentes y en su corazón a pensar, ay, qué bueno que el pastor está hablando porque mi no sé qué, y empiecen a pensar en esa otra persona, que qué bueno que le está cayendo, ojalá le esté cayendo el mensaje. Tratemos todos de cuidar nuestro corazón en esos momentos para que seamos instrumentos todos en los que se logre el propósito de este mensaje. Por supuesto, menos, si trataremos de que no haya críticas, menos burlas, menos chistes feos al respecto, ni bonitos, porque ¿para qué nos arriesgamos, no? Quiero que estemos muy lejos de avergonzar, de exponer, de ridiculizar a los protagonistas de este tema, de enjuiciarlos, de señalarlos, de cualquier cosa que no construya. Y también será muy importante, y creo que esto es la parte más importante, que todos, grandes, chicos, hombres, mujeres, niños, niñas, todos mantengamos una actitud humilde, mansa, o sea, de aprendizaje, y nos dispongamos a que Dios haga en cada uno la obra que Él quiere hacer en nosotros. ¿Sí? ¿Podemos hacerlo? Muy bien. Y por último, seguramente este mensaje va a marcar la pauta para el reinicio de uno de nuestros ministerios, que es el ministerio de matrimonios. Así que por favor, muy atentos no a la enseñanza nada más, sino a lo que Dios quiere hacer en ustedes, mi querido Charlie y Diana, que están al frente del ministerio de matrimonios. ¿Cuál es el título de este mensaje? Es el siguiente: ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Ahí tienen a los protagonistas, a quienes va dirigido primeramente el mensaje, pero no únicamente, porque va dirigido tanto a hombres como a mujeres, jóvenes, señoritas, niños, niñas de todas las edades. Pero mis queridos hombres, les pido que ustedes estén particularmente atentos a lo que Dios quiere decirnos, incluso acá, en el equipo, porque ya les dije todo lo que les acabo de decir. Y hay una respuesta inmediata, ¿no? Y lógica. ¿Dónde están los hombres? Pues aquí tenemos algunos hombres. Ustedes que están allá en casa podrán decir, pues aquí lo tengo al lado, lo tengo frente a mis ojos, los podemos ver, podemos hablar con ellos. Pero obviamente no es esa la respuesta que necesitamos. Hay una amplitud y hay una profundidad, tanto en la pregunta como en la respuesta. Si ustedes me dicen, pastor, ¿por qué le pusiste este título? Porque ese fue el título que Dios me dijo. Me dijo, necesito que hagas esta pregunta: ¿dónde están los hombres? Y déjame decirte que esta no es una pregunta que se me ocurra a mí, que no obedece al evento que les platiqué, y ahorita te lo voy a demostrar, sino que obedece o nace del mismísimo Dios. Es una pregunta que Él no solo hizo, sino ha hecho a lo largo de, ¿qué creen?, de toda la historia de la humanidad. Vamos a ver, por favor, uno de estos momentos en los que Él hace esta imperiosa pregunta. Él,
Él pregunta, ¿dónde están los hombres? Esto está en Ezequiel, en el libro de Ezequiel capítulo 22, versículo 23. Y mira, dice acá, entonces vino a mí la palabra del Señor, Ezequiel está diciendo, 24, oh hijo de hombre, di a ella, al pueblo, a la nación, tú eres una tierra no purificada. Y esto me impactó, porque la semana pasada lo que Dios nos dijo es, no dejas de tener una identidad ni propósito, eres un río, pero estás purificado, eres un río limpio. Y entonces acá el contexto es exactamente el mismo que nos empieza a hablar. Por cierto, si alguien cree que yo le dije al pastor Luis Miguel, predica de esto, bueno, jamás hago eso. Precisamente para dejar que Dios conduzca a su iglesia, jamás lo hago. Yo escuché el mensaje el día lunes como por primera vez como ustedes lo escucharon el día domingo, pero nos habla de la misma manera. Tú eres una tierra no purificada, le dice a la nación, que no ha sido rociada con lluvia en el día de la ira. Ahora quiero que veas por favor el 25, saltamos al 25, 2 versículos después. Dice, porque en medio de ella hay una conspiración de sus profetas, o sea, hay un acuerdo equivocado de los profetas, devoran a la gente, y esto es lo que vivimos hoy en el mundo entero. Personas, lo hemos visto, liderazgos espirituales que con Biblia bajo el brazo devoran, abusan de la gente. Y a mí siempre me ha impresionado, y debo de confesar que es un tema que yo traigo con Dios y le digo, ¿por qué? ¿Por qué allá en ese templo donde abiertamente les están devorando, están abusando, los están engañando, por qué allá la gente sí da? ¿Por qué allá la gente da hasta sus casas, hasta sus coches? ¿Y por qué acá que hablamos la verdad, por qué la gente no es generosa, no ofrenda? Y es algo que no entiendo, que se dejen devorar las personas. Y dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué significa devorar? Se apoderan del patrimonio y de las cosas preciosas de la gente, ¿sí? Y multiplican sus viudas en medio de ellos. O sea, fíjate, ¿qué es una viuda? Alguien a quien se le murió. Entonces ve el contexto. No hay hombres, no están los hombres. Mira el 26. Dice, está hablando de los líderes espirituales, no hacen diferencia entre lo santo y lo profano. Aquí muchas personas, bueno, no muchas, algunas personas se molestarán cuando hacemos diferencia entre lo santo y lo profano, comenzando con el día de reposo. A lo mejor tú has sentido molestia porque yo insisto en que el día de reposo es santo, sagrado, ese no es para ti, ¿no? Pero ¿qué haces tú? Ay, el pastor, nada. Pero hay lugares donde no hacen esta diferencia en todo lo que Dios llama santo, llama sagrado, como aquí lo están viendo. Dice, con respecto a, vean cómo lo señala la palabra, no soy yo. O sea, de entre todas las cosas que hay que enseñar qué es santo y qué no lo es, toman precisamente el día de reposo, esconden sus ojos del día de reposo. O sea, oye, vámonos de vacaciones. ¿Cuándo? Pues de tal día, tal fin de semana. Oye, pero es el día de reposo. Ay, no importa, hombre, y esconden sus ojos, ¿no? Oye, es que tengo me invitaron un fin de semana, o me invitaron a los toros, o tengo flojera, o sea, y esconden sus ojos del día de reposo, como si el día de reposo no fuera a ser día de reposo, ¿no? Y entonces no lo guardan, es lo que está diciendo. Dice, he sido profanado en medio de ellos. Entonces mira, que tú no guardes el día de reposo, a quien profanas es a Dios. ¿Saben cuál es el significado de profanación? ¿Alguien se acuerda? Porque ya lo di. Profanación, allá, atrás, ¿no? Violación.
Profanar es violar. Y no dice que profanas el día, sino que profanas a Dios. Lo está diciendo el mismo mensaje de Dios. Entonces, este es el contexto. Mira el 27. Sus magistrados, o sea, autoridades civiles, maestros, en la iglesia allá afuera, dice, en medio de ella son como lobos que arrebatan la presa para derramar sangre y destruir sus vidas a fin de conseguir ganancias deshonestas. En tiempos de Ezequiel, hace 2600 años o 2800 años, pero es exactamente la misma condición de vida que Dios nos habló el año pasado, que va a caracterizar los últimos tiempos, o que está caracterizando los últimos tiempos. 28. Sus profetas ven vanidad, ven, porque acuérdate que un profeta se dice que es como vidente, como visionario, ¿no? Entonces, ven vanidad y les adivinan mentira, como ahora cada vez que inicia un año, es el año agradable del Señor y este va a ser tu año y doble porción, y siempre cada que empieza un año, esos profetas, profetillos, esos pseudoprofetas, profetizan vanidad, adivinan mentira, diciendo, así ha dicho el Señor Dios, pero yo no he hablado. Y en este contexto tan grave, tan lleno de mentira, donde el plan maligno se lleva a cabo, es que en el 29 dice Dios, hay una característica más, en el 30 lo va a decir, dice, y el pueblo de la tierra, o sea, en la iglesia y fuera de la iglesia, y bueno, finalmente todos han practicado la opresión, han cometido robo. Si yo te pregunto, por ejemplo, oye, ¿tú has robado? Y tú dices, no, pastor, ¿cómo se te ocurre? Bueno, si no le das al Señor, es robarle al Señor. O sea, le estás robando a la persona más importante de la vida. Pero la gente no lo tiene registrado como que roba, como que eso es robarle a Dios. ¿Has violado a alguien? No, pero has violado el día de reposo, sí, estás profanando a Dios. Entonces, al final somos todos, el pueblo de la tierra. Han cometido robo, abusan del pobre y del necesitado y oprimen sin derecho al extranjero. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo estos versículos? Que la condición en general es terrible por donde tú la veas. Cubre lo que dice de los tiempos finales. Las tinieblas cubrirán la tierra, pero también al pueblo de Dios. Y entonces, desde el trono celestial, surge la necesidad en Dios de encontrar a alguien, a alguna persona que viva de manera diferente, que haga las cosas de manera, uno que se atreva a hacer las cosas correctas, a hacer las cosas necesarias. Versículo 30. Busqué entre ellos, entre el pueblo y entre todos los habitantes de la tierra, busqué entre ellos, ¿sí? Dice acá, a una mujer que es ¿no dice eso? ¿Y qué creen? Que me fui al original hebreo y dije, porque seguramente está hablando de la humanidad, a alguien, sea hombre, sea mujer, no me importa, dice Dios, porque si no es uno, será otro. ¿Y qué creen? Que no habla de la humanidad, sino habla del ish, del varón. Él está buscando, dice ahí, y busqué un varón que levantara el muro, que marcara la diferencia y que se pusiera en la brecha delante de mí. ¿Para qué? Para hacer lo que él dice, intercediendo por la tierra para que yo no la destruya, que haga lo que Dios dice. ¿Y qué dice ahí Dios? ¿Te das cuenta cómo Dios es el que dice? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde está aquel? ¿Dónde hay uno que haga lo que yo le diga
para que no destruya la tierra. Acabas de ver un contexto, pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Lo primero que tú ves en la Biblia, la primera pregunta que tú ves en la Biblia que Dios hace, la primera pregunta que Dios hace en la Biblia es la interrogante que da título a la palabra que Dios está trayéndote y trayéndome. ¿Dónde están los hombres? Mucho más antiguo que Ezequiel, va mucho más allá, hasta el principio de los tiempos. Y ya la sabes, ya la conoces. Génesis capítulo 3:8. Y mira acá, dice: cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre, Ish, y la mujer, Isha, son dos palabras destinadas para varón y varona, se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del jardín. Ahí está, hombre y mujer, ¿ya viste? Ahora ve lo siguiente. Pero el Señor Dios llamó ¿a quién? ¿Quiénes estaban? Hombre y mujer. Pero Dios ¿a quién llama? Al hombre. Te llama a ti varón, te llama Alish. Quisieras que le llamara a tu mujer. Vieja, ay, ve tú. A ver qué quiere Dios. Oye, no, yo necesito que seas tú el que venga de rodillas, el que venga a la iglesia, el que esté presente delante de Dios. Vieja, a ver qué quiere Dios. Ve tú a arrodillarte. Ve tú a la iglesia. Lee tú la Biblia. Lleva tú los devocionales. Responde tú en el chat de la iglesia. Responde tú en el chat de líderes. Tú ve a hacer la limpieza. Tú ve a cargar. Pero Dios llama al hombre, Alish, al varón, y le pregunta: ¿dónde estás tú, mujer? No. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el varón? ¿Dónde están los hombres? ¿Y qué responde el hombre? Oí tu voz, no la voz del diablo. No vio una situación difícil. No era su jefe que lo iba a despedir. No era el banco llamándole. Era Dios buscándolo. Dios hablándole. Y cuando Dios le habló al varón, se escondió porque oyó su voz y tuvo miedo de su voz. Tienes que el varón le tiene miedo a su creador. Le tiene miedo a la voz de Dios. Lo agarró desnudo. No se pudo preparar, no le dio tiempo para preparar algún speech, para ponerse en una mejor condición, y se escondió. Desde el inicio, desde Génesis. Tienes a Dios preguntando: ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el varón? Tú le podrías responder, varones que están allá, le podrías responder a Dios: ¿ya dónde estás? Ustedes varones que están aquí le podrían responder, le podrían decir, como Isaías: ay Dios, pues ya está, como que, ¿qué pregunta? Aquí estoy. ¿Qué deseas? ¿O le tienes miedo a lo que te vaya a decir? Por cierto, la palabra miedo acá significa amedrentarse, asustarse, asombrarse, pero con espanto. Oye, ¿por qué no oras? Ahí está la respuesta.
No, quién sabe qué me vaya a decir Dios. No, 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 no. Significa formidable, pero es algo que asusta. Y esconderse, ese verbo que ves ahí, significa, fíjate, la misma palabra significa encubrir. Claro, se fueron detrás del árbol, ¿no? El varón bien valiente, vieja, ahí viene Dios, córrele, vente atrás del árbol. Fíjate a dónde la dirige el varón a la mujer. Atrás del árbol, vamos a escondernos de Dios. Oye, pero si es Dios, sí, vamos a escondernos, por eso córrele. Deja, agarro mis pintos, no, deja ahí tu maquillaje, córrele. Pero también significa endurecer, ocultar, reservarse, hacer cosas en secreto. Eso significa esconderse o esconder. Entonces, varones, mujeres, todos, respóndanme por favor aquí y en casa. ¿A qué le tuvo miedo el varón? A Dios. ¿Será que ya habrá cambiado esa condición del varón el día de hoy? Le tuvo miedo a Dios y a la voz de Dios, a lo que Dios le iba a decir. Entonces, mira, en esta introducción, la palabra nos revela una de las dos causas, al menos de las dos más importantes, de este gran problema. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están? Oye, pastor, pero ¿por qué pues que aquí está sentado? ¿Dónde están cuando se les necesita que sean hombres? ¿Dónde están cuando Dios necesita un hombre que haga lo que Él dice? ¿Dónde están cuando se necesita un hombre que se ponga en la brecha y que no ponga excusas, que no ponga pretextos, que no se doblegue, que no se rompa? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es una de estas causas de este gravísimo problema que viene desde los albores de la humanidad? El miedo. La palabra, y no es una ofensa, no es una burla, nos dice la palabra cuál es la verdadera condición del hombre. El hombre tiene miedo. Los hombres están escondidos. ¿Y de qué tiene miedo? Principalmente y lamentablemente, no únicamente, ¿de qué tiene miedo el hombre? De Dios, del varón. Ahí podemos ver la razón por qué la mayoría de las iglesias están llenas de mujeres y pocos hombres. ¿Por qué? Por el miedo. Y el miedo es una de las causas principales. Hay otra que vamos a ver en los mensajes siguientes. Pero aquí tienes una de las causas principales y una de las causa que nos revela la condición de los hombres. Tú tienes que saber que hay dos formas de vivir esta vida, no solo verla, vivirla. O con miedo o con fe. Fe o miedo. No puedes tener las dos. Si tienes fe, vas a sacar el miedo de tu vida. Pero si tienes miedo, no vas a usar tu fe. La palabra de Dios nos deja bien claro que la fe y también el amor echan fuera, erradican de la vida de una persona el miedo. Mira lo que dice Josué capítulo 1, versículo 9. Lo conoces, lo sabes. Para algunas personas este es su propósito. No te he mandado. Mira cómo lo presenta Dios en pregunta. Y se lo presenta a doña José. Le hace esta pregunta a doña José. ¿A quién se lo hace? A Josué. No a la mujer,
se la hace a Josué y con ella a ti, varón. ¿No te he mandado que seas valiente? ¿Por qué dice eso? Porque a Josué ya se le andaban doblando las piernitas ante la gran misión que Dios le dio. Y le dice, no temas, ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, ahí tienes una de las muchas veces que en la palabra de Dios presenta la instrucción y el mandato al varón de no tener miedo, de no temer. Y tú sabes, por muchos lados se dice que esta es la instrucción más repetida en toda la palabra, que por lo menos hay 365 veces la instrucción de que no tengas miedo. Claro, no tener miedo es una instrucción para todos, para hombres y para mujeres. Pero yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo que no hay nada más terrible que un hombre miedoso. No solo se ve mal, daña a las personas que están a su alrededor un hombre miedoso. Te recuerdo a Job. ¿Cuál era la condición de Job en el capítulo 1 y 2? ¿Era un hombre que confiaba en Dios? Los demás, ¿por qué no me responden? ¿Era un hombre que confiaba en Dios? No, parecía. Pero él dijo, el miedo que presentía me ha sobrevenido. Y así están muchos hombres, viviendo con miedo de que les vaya a pasar algo, de que que vayan a perder su negocio, que no vayan a tener dinero, que los vaya a dejar la mujer, que vayan a caer en alguna tentación, que el negocio no vaya a funcionar. El miedo que tenía, dice Job, me ha sobrevenido, lo que me daba terror me ha acontecido. Hablaba con algunas personas que no sabían que yo iba a hablar de este mensaje durante las semanas anteriores y me decían exactamente las mismas palabras que Job dijo en el 2022. Pastor, esto que estoy viviendo me da mucho miedo, porque de una u otra manera yo sabía que lo iba a vivir. ¿Sabes por qué? Porque me he portado mal. ¿Por qué te has portado mal? Porque me da miedo escuchar la voz de Dios. Porque no quiero hacerle caso. Porque no quiero creerle. Porque no puedo, porque no confío en Él. No tienes fe, vas a vivir como Job, de que le pasara algo a él, a su familia. No confiaba en Dios a pesar de que era justo, pero en realidad era un hipócrita religioso o un religioso hipócrita. ¿Y qué crees? Que esa condición de miedo le afectó de entrada a sus hijos, a su familia, a su salud. El miedoso, aguas, háganse un lado, porque afecta a los que están alrededor. ¿Cuál era el problema principal de Job? A ver quién me lo dice. Él lo dice al final. No conocía a Dios. ¿Cómo lo va a conocer? Si Dios lo busca, le habla y se va y se esconde. No quiere, el hombre no quiere conocer a Dios porque le da miedo a Dios. No es que el hombre sea más sesudo, no es que sea más de mayor razonamiento, no es que sea de un pensamiento práctico, no. Le da miedo enfrentarse a hablar con Dios. ¿Qué pasó? Job mismo lo entendió al final, recibió lo que tenía miedo y afectó a su familia. Vi lo que dice primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor. Ahí está, ¿ya viste? El amor también, ¿por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Pero mire lo que dice. Porque el que
porque el temor, ¿me ayudan a decir lo que dice ahí? Conlleva castigo. La fe conlleva bendición. El temor conlleva castigo. ¿De qué tiene miedo el varón? De que le vaya a ir mal, de que vaya a perder, de que se va a morir. Ese es su castigo. Ese va a ser su castigo. De perder, ese va a ser su castigo. De que sus hijos salgan quién sabe cómo, ese va a ser su castigo. Todo lo que el hombre tema, porque el castigo viene junto con el miedo, no con Dios, viene con el miedo. Mira, te acabo de decir, no hay nada peor que un hombre con miedo. No hay nada mejor que un hombre con fe en Dios. Ese es el que anda buscando Dios. Uno. No hay nada mejor en esta vida que un hombre lleno de fe en Dios. Porque no hay nada peor en esta vida que un hombre que le teme, que vive en miedo y que no confía en Dios. Fíjate en esto. La fe mueve a Dios. Eso nos lo enseña la palabra. Es la fe la que mueve a Dios a hacer cosas. Cosas que ni siquiera están en su agenda. Jesús iba pasando, una mujer con 12 años de enfermedad, la fe lo llevó a él. ¡Ay! Salió poder de mí, no lo tenía planeado. La fe. ¿Sabes a quién mueve el miedo? Al diablo. Todo el tiempo que tú te has movido en temor, todo el tiempo que tú te mueves falto de confianza, a quien estás moviendo, a quien estás empujando a que haga su obra en ti, es al diablo. Y él quiere que te muevas en miedo y él quiere que te muevas por miedo. No es mi instrucción decirte ofréndale a Dios más que el 10%. Esa no es mi instrucción. Esa no es ocurrencia mía. Porque tú ves a Jesús diciéndole al hombre rico, no le dice pon tu diezmo, le dice ve y vende todo lo que tienes. Esa no es instrucción mía. En el Nuevo Testamento no hay una sola vez el diezmo instruido o mandatado. ¿Por qué? Porque lo que Jesús busca son hombres y mujeres de fe. Pero cada vez que yo te transmito el mandato, viene el diablo que te conoce, que está lleno de miedo, que está llena de miedo y te dice no confíes en lo que dice Dios. Si acaso dale exacto y no le vuelvas a dar en todo el mes. Pero es mejor si no le das. Confía en el dinero, confía en tu negocio, confía en tu trabajo, confía en lo que puedes producir tú más que en Dios. ¿Y sabes qué es lo que te mueve a no dar y hacer todo eso? El miedo y el diablo. ¿Qué dice la palabra de Dios que es la fe? La fe es allá en casa, y la convicción de, a ver otra vez todos, vamos a decirlo, la fe es el miedo es la incertidumbre de lo bueno que esperas. La incertidumbre de lo bueno que esperas. Tú quieres que te vaya bien, pero no crees que te va a ir bien. Tienes incertidumbre, vives en temor, en duda. Y es la convicción de lo bueno que no ves. Por lo tanto, tú recibes lo contrario de lo que esperas recibir. Porque vienes y dices que confías en Dios, pero sales con miedo a la vida. Y como el miedo conlleva castigo, vas a recibir la pérdida, que realmente es la que crees que vas a recibir. Vivimos en un mundo de hombres, sí, pero de hombres temerosos, acobardados, o perdóname, cobardes. Yo no digo que todos, y si alguien pasa la prueba, gloria a Dios por ese varón. Si alguien dice, pastor, yo estoy puesto en la brecha desde hace 10 años, desde hace un año, desde hace 6 meses, gloria a Dios por ti, varón. Pero lo cierto es que vivimos en un mundo de hombres cobardes. Le tienen miedo a las circunstancias,
le tienen miedo a las mujeres, pero sobre todo le tienen miedo a Dios. Por cierto, mucho se habla en nuestro presente del feminismo, que surge como una reacción a ese mundo de hombres machistas. Necesariamente vamos a tener que pasar por estos temas en algún momento, pero quiero dejarlo bien claro, no para polemizar. Yo no voy a polemizar. Vamos a pasar por algunos de estos temas, no para pelear. Se los quiero decir, por favor, y aquí les recuerdo mi solicitud firme que les hice al principio. Esto no es para que nos señalemos, para que nos critiquemos, para que nos burlemos, nos humillemos, no. Pero tenemos que hablar de esto, porque es una de las deformaciones de todo esto que les estoy mencionando. Hoy voy a dar una pieza al respecto. Ténganlo claro, el machismo es una deformación. Primero, es una deformación. ¿De qué? De la identidad y de la función del varón. ¿Y sabes por qué surge el machismo? Por lo que te estoy diciendo, por el miedo del hombre a la mujer. El hombre macho le tiene miedo a la mujer. Por supuesto, lo que vemos son actitudes rudas, ¿verdad? Muy seguras de sí mismo, pero no. ¿Te acuerdas que José, el de Génesis, llegó a ser el segundo del faraón? ¿Sí se acuerdan de eso? Allá en casa, ¿se acuerdan de eso? Dice que José, bueno, el faraón, le dio tierras de Egipto a la familia de José y luego a muchos hebreos que empezaron a llegar por causa de la hambruna que había en la tierra. Y esto que José le pidió a Faraón, que era su cuatacho, le agradó mucho a Faraón. Y Faraón dijo, claro que sí, tráete a toda tu familia y todos los hebreos que quieran, vénganse. ¿Qué pasó después? José murió y después también murió el Faraón, que era su amigo. Y vino el siguiente faraón. Y entonces dice la Escritura literalmente en Génesis que Faraón le tuvo miedo a los hebreos, porque eran un pueblo fuerte y numeroso. ¿Y qué crees? Fuerte también significa bellos, guapos físicamente. Entonces, el siguiente faraón los vio guapos, bellos, fuertes a los hebreos y le dio miedo que fueran tan numerosos. Ese miedo fue la causa por la que ese faraón sometió y esclavizó al pueblo hebreo, porque les tenía miedo. Búscalo en la Escritura, investígalo y vas a darte cuenta cómo dice eso. Es el mismo principio del machismo. Esos machos que parecen muy seguros, muy firmes, en el fondo son adolescentes temblando de miedo ante la vida y ante las mujeres. ¿Qué hacen? Someten y tratan de mantener en el suelo a quienes temen, o sea, a las mujeres. Obvio, eso es terrible, es aterrador, porque de ahí se desatan todas las atrocidades que escuchamos y vemos muy lamentablemente todos los días. Entonces, ¿me entienden que el machismo es una deformación, es un modelo deformado? Bueno, por lo mismo, el feminismo también es un modelo que va a terminar, que ya terminó, deformándose. Por ejemplo, es correcto que se exijan derechos para mujeres igual que para hombres. Lamentablemente, por ejemplo, hoy seguimos viviendo en un sistema laboral donde el mismo puesto es pagado de manera diferente a un hombre que a una mujer solo por el hecho de ser hombre o de ser mujer. Es correcto exigir, en ese sentido, la misma retribución por el puesto, por la posición. Pero yo creo que también todos hemos visto
algunos grupos que se llaman feministas, que tienen excesos y que terminan con sus propuestas y acciones, terminan denigrando, terminan golpeando y terminan lastimando a otras mujeres. Entonces, ambos terminan siendo modelos deformados. Entonces, yo sé que el tema es complicado, definitivamente, porque tiene muchas aristas, pero es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, es nuestra responsabilidad como iglesia establecer los principios correctos en medio de las tinieblas que que entenebrecen a la tierra. Y eso es lo que estamos haciendo. Hay un problema principal, primario, y ese problema no está en las mujeres de manera primaria. Esa es una deformación, es una reducción, este problema, y una afectación, ojo, desde antes de que alguien le pusiera machismo, allá en el Edén. Es una deformación, es una reducción, es una afectación a la virilidad del varón, aunque suene con redundancia, es a propósito la redundancia. ¿Qué es lo que está afectada? La virilidad del varón. Como vimos desde el mismo Edén. Por eso es Dios el que pregunta desde entonces. Y hoy pregunta a la tierra y a la iglesia, ¿dónde están los hombres? Lo presenta este problema, la misma palabra, como ya se los demostré, es una pregunta seria y espero que estemos entendiendo qué importancia tan grande tiene esta pregunta. ¿Dónde están los hombres ocupando su lugar de honor en la creación? O sea, ¿los hombres están ocupando su lugar de honor en la creación? ¿Cuál es su lugar de honor? Hombre, mujer, familia. Sojuzgando y dominando la tierra, multiplicándola, haciéndola florecer. ¿Los hombres están ocupando el lugar de honor que Dios les dio? ¿Dónde están los hombres que son hermanos mayores, los primogénitos de su casa? ¿Están entendiendo su primogenitura? ¿Dónde están los hombres esposos que deben amar a sus mujeres exactamente como Cristo amó a la iglesia? ¿Dónde están los hombres padres de familia? ¿Están siendo el mejor ejemplo para sus hijos? ¿Dónde están los hombres líderes, columnas y baluartes de la verdad en la iglesia de Cristo? ¿Están siendo esos líderes, esos baluartes? Les compartía de ese evento del año pasado, les compartía el lado B, el lado A, lo agradezco infinitamente. Sigo experimentando ese amor sincero, pero después vino ese lado B y la preocupación empezó a surgir por el mismo consejo que se dio. Esta acción amorosa lamentablemente también vino acompañada de miedo, porque no hubo un hombre, uno, que se pusiera en la brecha, que capitaneara el barco, que lo condujera. No solamente no lo hubo, expresamente se dijo, no lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué surge en el corazón de cada persona, y en este caso en particular de los hombres, cuando una palabra así nos empieza a confrontar? Y viene la siguiente frase y sigue confrontando, y viene la siguiente frase y ahora sí no me puedo ni dormir, porque está demasiado dura la confrontación. ¿Qué es lo primero que viene? Esto no sucede a todos. Lo primero que viene es la negación. Y en las mujeres lo primero que podría venir es qué bueno que se está diciendo este tema. Y si lo tuvieran a un lado le estarían dando un codazo, y aquí la sana distancia también nos libra de eso, ¿verdad? De ese codazo. Pero no queremos hacer eso. No queremos voltear a ver a los hombres y decir, ya ves, ahí estás tú.
Es todo lo que yo te he dicho. Pero tampoco queremos que los hombres caigan de inmediato en esa resistencia, en esa negación que puede surgir, que tú estés pensando ahora mismo y que tú digas, yo no soy ese hombre, yo estoy bien. O que de las personas que estoy hablando, alguien empieza en este momento a decirse a sí mismo, ¿por qué no tomó el timón? ¿Por qué no estuvo al frente? Pero fíjate, en ese tiempo también recordé algo que de una u otra manera he sabido siempre. Y que ahora en Navidad que les decía, recuerden a Ana, a esta mujer de 106 años que no iba a la iglesia a ver qué le daban, sino que ella estaba de noche y de día sirviendo al Señor. ¿Se acuerdan que les dije, recuérdenla? Porque ella nos da pauta para algo. ¿Qué? Me preguntaba en mi meditación y en mi conversación a Dios, ¿qué hubiera pasado si ante aquel evento yo le hubiera pedido a las mujeres que salieran al frente, que tomaran las riendas? Y pienso en las mujeres, ni siquiera pienso en un grupo, ¿quieren que les diga más todavía? Ni siquiera pienso en las líderes, en las que están ocupando, que tienen un lugar en el equipo de líderes. ¿Qué hubiera pasado si a las mujeres les hubiera dicho, les toca capitanear el barco? Te platico algo que sucedió hace algún tiempo en casa de mi madre, pero no balconear nada, te lo platico rápido. Fue creo que el año pasado, ustedes me recordarán. Cerca de donde vive mi madre hay un como bosque, y entonces resulta que desde hace tiempo se metieron personas a ocupar este predio. No se ve desde ahí, pues están allá metidas, dirigidas por criminales, literalmente por criminales armados. O sea, la intención era apoderarse de esos terrenos, como hemos visto que en muchos lugares de la ciudad se apoderan de estos terrenos. Y entonces hubo una serie de denuncias de parte de los vecinos. A través de los chats, a través de los medios de comunicación, se hicieron estas denuncias y finalmente un día, fueron como 4 o 5 cuerpos policíacos y armados de las autoridades, y me mostraron las fotos de cómo llegaron patrullas y gente armada, así como si fueran narcotraficantes, a sacarlos de allá. Y los agarraron y los sacaron. Y fue impresionante ver cómo los iban metiendo a las patrullas, y la policía y todos los demás cuerpos iban armados con armas largas, porque esa cosa se podía poner en ese momento muy fuerte. Entonces, ya que los sacan a todos, vino el momento de la verdad. Y entonces las autoridades dijeron, necesitamos que hagan denuncias formales. ¿Y qué creen? Que surge la misma pregunta. ¿Dónde estaban los hombres? Ni uno solo. ¿Saben quiénes hicieron las denuncias? Las mujeres. ¿Sabes por qué te lo platico? Me atreví a compartirte esto que sucedió por allá, porque no es en la iglesia nada más. Es en todos lados. En todos lados. En diferentes escenarios, en la familia, en la economía, en lo laboral, por supuesto en la iglesia, en el ministerio, en la escuela de los hijos. Y esto está causando demasiado daño a todo el mundo. Pero hoy doy muchas gracias a Dios, porque repito, esto no se me está ocurriendo a mí y espero que lo veas, ni es mi idea. Es algo que viene sucediendo por siglos y que por siglos ha destruido. Y agradezco, en medio de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, que Dios apunte a uno de los elementos neurálgicos
para que en los últimos tiempos su iglesia sea luz en medio de la oscuridad. Quiero decirte con todo temor y temblor que es su voluntad traernos este mensaje para empezar a alistar a nuestros varones, para hacer cada uno de los cambios que cada uno de nosotros varones necesitamos, cambios trascendentes, no superficiales. Imagínate, por favor, ayúdame, imagínatelo. Imagínate que en su iglesia se pueda responder, que en Río de Agua Viva y en la iglesia de Cristo, en todos lados, se pueda responder a esta pregunta: ¿dónde están los hombres? Y que podamos decir, todos, hombres, mujeres, jóvenes y niños, que podamos decir, aquí están, ocupando su lugar en cada uno de sus frentes y haciendo lo que Dios les dice que hagan. Seremos la luz que Dios quiere que seamos. Por eso es de suma importancia que no permitas que no te vayas a esconder endureciendo tu corazón, varón, sino que permitas que este mensaje penetre tu corazón, que no se levanten barreras de resistencia y de negación, porque esa es la parte que nosotros tenemos que trabajar. Sé que es lo primero que va a surgir en ti, mi querido varón. Yo estoy bien, soy un buen esposo, soy un buen padre, soy un buen cristiano, hago lo que puedo, no estoy tan mal como fulano, no estoy tan mal como otro. Este mensaje pues ya será para otros, pero no para mí. Abre tu corazón, querido varón, y lejos de resistir, hagamos lo que se debió hacer desde el principio, cuando el dedo del primer varón, al que Dios le preguntó ¿dónde estás?, apuntó hacia su mujer. Y lo siguen haciendo los varones, apuntando hacia su señora, apuntando hacia su esposa, apuntando a su mamá, apuntando incluso hasta a sus hijas, apuntando a las desconocidas o conocidas. Dejemos de hacer eso, no te resistas. Y hagamos lo que se debió hacer desde ese primer momento en el Edén. ¿Qué se debió hacer? Tomar la responsabilidad que te corresponde. Eso significa que vas a dejar de señalar a la mujer, sea quien sea, te vas a poner frente a Dios y vas a decir, tomo mi responsabilidad como varón y quiero venir ante ti y escuchar tu voz y hacer lo que tú quieras. Por eso hoy, en el nombre de Jesucristo, a todos los que están oyendo, a todos los varones que están viendo este mensaje, sea en este momento, en una repetición, si estás ahí en casa, no sé cómo estés. No sé si te pusiste tus mejores ropas para el Señor, a lo mejor estás comiendo palomitas o estás atento. No me importa. Te quiero hacer este llamado en el nombre de Jesucristo. Y si la palabra de Dios te está hablando en algo, yo te voy a pedir en este momento que respondas a este llamado poniéndote de pie y a los que están aquí. ¿Quién de ustedes, varones? No importa la edad. Este llamado es para todos. ¿Quién de ustedes, varones, responde diciéndole a Dios, yo tomo hoy, yo quiero tomar mi responsabilidad y dejar de acusar a la mujer o dejar de acusarte a ti de mi condición? Y estoy dispuesto a que tú hagas en mí lo que tú quieras hacer. Estoy dispuesto a dejar de esconderme de tu palabra, de tu voz y de tu presencia. ¿Hay algún varón aquí que quiera responder? Por favor, pónganse de pie. Allá en casa, por favor, pónganse de pie. Mira qué triste y qué lamentable es toda esta situación. Fuera de polémicas y de todos los cuidados que debemos de tener, la importancia de estar aquí en la casa de Dios. Porque ¿sabes qué es lo que Dios me indicó?
que una vez que un varón se pusiera de pie y estuviera ahí, listo a responder, viniera su esposa, su hija, su madre, su hermana, y en vez de decir, qué bueno que te están tirando con todo, no, orar y bendecir a estos varones que hoy están dispuestos allá en casa, que hoy están dispuestos. Ya sé que alguien va a decir, pastor, aquí lo tenemos al varón. Bueno, ok, dale. ¿Hay algún varón puesto ahí de pie en tu casa? ¿Es tu hijo, tu hermano, tu esposo? Ve a orar por él en este momento. Ponle tu mano sobre él. Aquí hay algunas esposas, damos gracias a Dios por eso. Y si no, desde allá, desde casa, pues bendice a tu esposo y pídele a Dios que lo bendiga y lo respalde en esta decisión que él está tomando. Pásale. Ay, qué fuerte es esto. Qué fuerte es esto. Porque si tú lo estás haciendo de verdad, varón, desde este mismo momento se empiezan a romper en ti esas cadenas, esa dureza, toda esa cobardía, esas cadenas de miedo que te han estado deteniendo de tu propósito y del lugar de privilegio que Dios tiene para ti. Y en este mismo momento tu esposa, tu hija, tu madre están siendo el instrumento por el medio del cual Dios está trayendo libertad a tu corazón, libertad a tu mente, está rompiendo esas cadenas, está abriendo estas prisiones y efectivamente podemos declarar el año agradable del Señor para todo varón valiente, esforzado, que está queriendo ser libre de la cobardía, del miedo, del temor, de estar viviendo escondido de Dios y estarse justificando en ese modelo religioso hipócrita que tanto daño ha hecho a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio y a tu iglesia. Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros. Que este día dejemos de señalar a la mujer. Que este día podamos responderte nosotros primero. ¿Dónde están los hombres? Y que podamos decirte, aquí estoy. Ya no me voy a esconder. Ya no me voy a justificar. Ya no voy a correr. Ya no voy a correr, aquí estoy. Ya no voy a tener miedo de ti. Ya no voy a tener miedo de tu voz. Ya no voy a tener miedo de tu presencia. No voy a tener miedo de tu palabra. Porque lo cierto es que me he ido a esconder, si no a un árbol, a mi trabajo. Me he ido a esconder con mis amigos. Me he ido a esconder tras una botella. Me he ido a esconder tras una droga. Me he ido a esconder tras las faldas de mi madre. Me he ido a esconder detrás de las faldas de muchas mujeres. Me he ido a esconder entre las piernas de otras mujeres. Me he ido a esconder detrás de una pantalla de computador. Me he ido a esconder detrás de un juego de video. Me he ido a esconder detrás de la comida. Me he ido a esconder de tantos árboles que me han hecho estar lejos de ti, apartado de ti. Pero tú hoy sigues buscándome y hoy sigues yendo detrás de cada uno de esos árboles a decirme dónde estás. Porque yo te estoy buscando y porque yo te voy a encontrar y te voy a sacar de ahí. Porque tú eres demasiado valioso para mí. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Y porque hoy tienes manos de amor encima de nosotros. Tienes estas manos bellas de mujer que en vez de darnos golpes, nos dan caricias tuyas como si las mereciéramos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Si ustedes gustan ir tomando sus asientos, vamos a terminar esta introducción. Yo le doy gloria a Dios por cada varón que se está levantando
dispuesto a tomar su responsabilidad y a que Dios lo transforme en este tiempo. Ahora quisiera abrir su visión, la visión de la iglesia, un poco más el día de hoy. ¿Qué nos ha hablado en estos últimos meses Dios? ¿Qué nos ha venido hablando desde noviembre? ¿Se acuerdan? Restitución y tiempo de cumplimiento. Yo creo firmemente, escuchen allá en casa, yo creo firmemente, hijos, hijas, esposas, yo creo firmemente que Dios está empezando el 2022 con la restitución de los varones y el cumplimiento de sus promesas hacia los varones. Hace años, no sé cuántos se acuerden, Dios nos dio una promesa a río de agua viva. Yo creo que después de todos estos años, este es el tiempo del cumplimiento de esta promesa. Ezequiel también, capítulo 36, versículo 37. Así dice, no Héctor Cervantes, no el pastor de esta iglesia, Dios es el que habla, el Señor, y así dice el Señor Dios. Aún he de ser buscado por la casa, por todo el pueblo de Dios, por toda la casa de Israel, para hacerles. Mira qué hermoso lo dice, para hacerles, no para darles, sino esto es una obra que tiene que hacer con nosotros. ¿Qué? Multiplicaré los hombres como los rebaños. Dios responde a la pregunta, ¿dónde están los hombres? Dios dice, los voy a multiplicar. No en número, nada más, en calidad. En hombres restituidos en su virilidad, que no anden con miedo, que no se escondan, que no se aparten. Pero no nada más es esto. Ahora Dios me completa esta promesa que nos dio hace años con el versículo 38, porque mira, dice, no van a ser cualquier rebaño, dice, como las ovejas consagradas. ¿Qué quiere decir esto? Hombres consagrados a Dios. Es el opuesto exacto de los hombres escondidos de Dios. Dios va a hacernos esto, va a multiplicar hombres consagrados a Dios. Como las ovejas de Jerusalén en sus festividades, así las ciudades desiertas estarán llenas de rebaños de Ish, de varones, y sabrán que yo soy el Señor. Esta es la promesa que Dios nos está dando a ti, allá en tu casa, en tu matrimonio, a ti que, apláudale fuerte al Señor, a tu matrimonio, a ti varón, a tu casa, a tu negocio, por todos lados. Mi querida Andy, ¿tenemos ya ahí la música o te la paso? ¿La tienes tú ahí? Quisiera terminar, le pedí a Andy que hiciéramos algo, porque en todo esto yo estoy impactado de algo que Dios me mostró y que muchos algunos o muchos van a reconocer porque conocen ¿cómo podríamos decirle? No podría llamarle alabanza. Yo creo que la mejor forma de describirle es esta profecía. Si tú la vas a escuchar por primera vez, estoy seguro que tu corazón va a quedar impactado. Hay un pastor que expone fielmente la palabra de Dios a través de un ejercicio como este que hoy estoy haciendo, pero también como a través del canto. Y es un hombre, un pastor al que se le ha reconocido esta vena profética. Muchos de ustedes lo conocen, es Marcos Vidal. Y él compuso hace muchos años
una canción que precisamente contiene esta pregunta que Dios hace desde el principio de los tiempos. ¿Dónde están los hombres? Y yo estoy casi seguro que tú no te habías dado cuenta. Si tú ya conoces esta canción, estoy seguro que tú no te habías dado cuenta de que viene esa pregunta. Y que la mayor parte de este canto o de esta profecía cantada se dirige precisamente a los hombres. Yo quiero que el día de hoy, para casi concluir, puedas escuchar esto y dejes que Dios continúe trabajando en tu corazón. Tanto hombre, tú varón, como tú mujer, para que todos seamos instrumentos por el cual Dios restituya a su iglesia y al mundo esta promesa que acabamos de leer, que multiplique a los hombres y a los hombres consagrados a Él. Por favor, escuchen bien la letra de esta canción. Ya sé, ya te oí. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde quedan la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? Porque callas tú, Señor, y nos olvidas. ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Es el ser humano culpando a Dios. Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora cíñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. Oh, ¿dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo
hicieron compromisos con el mundo, solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Y la pregunta ahí está: ¿dónde están los hombres? Yo quisiera pedirte que cerraras tus ojos y nos demos cuenta de que esta no es una palabra que nos quiera avergonzar, que nos demos cuenta de lo importante que es, de lo relevante, lo pertinente que es esta palabra. Como podamos tener ese discernimiento de cómo sale del corazón de Dios y va directo a nuestro espíritu, porque es necesario que salgamos de nuestro escondite y le respondamos a Dios. ¿Qué le respondes tú a Dios? ¿Qué le respondes tú, varón? Ya te pusiste de pie, ok, qué bueno, gloria a Él. Pero ahora, ¿qué le dices? ¿Serás tú el hombre que se ponga en la brecha? ¿Serás tú el hombre que deje de poner pretextos? ¿Serás tú el hombre que deje de seguir la voluntad de tu mujer? ¿Serás tú el que deje de señalar a las mujeres? ¿Serás tú el que tome su responsabilidad? Salgas del árbol que estés escondido y te plantes frente a la presencia de Dios de rodillas y le digas: perdóname. Vamos a terminar este tiempo. Yo quisiera pedirles en casa un poquito de paciencia. Deja que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Mientras tanto, mujeres, hijos, hoy aprendieron algo. Bendigan a los varones de su casa. Bendíganlos. Vamos a bendecirles. Y vamos a decirle a Dios también que Él nos use como Él quiere usarnos, para que cada uno en el hogar, para que cada uno en la vida ocupemos el lugar que nos corresponde. Mantén tus ojos cerrados y utiliza las palabras de esta oración para responderle a Dios.